Muy bien, aquí le estoy mostrando lo que es un parámetro de osciloscopio, donde si observamos la línea azul, ¿sale? Es la del sensor MAP. La línea morada es la de chispa y la línea amarilla es la de inyección, ¿sale? Aquí si observas, casualmente y observando aquí la señal, en el momento que hay chispa se genera el pico, ¿sale? Que yo hace un momento mencionaba que era parte del traslape valvular, pero no, es un pico que es el ruido que se genera por parte de la chispa y se mete tanto en la señal del MAP como en la señal de la inyección de combustible, ¿sale? A ver, coméntanos aquí, Carlitos, ¿cómo ves esta señal de la inyección y la señal de la chispa? ¿Cómo la observas tú, Carlos? Eh, mm, o sea, ¿en qué aspecto, profe? Porque, bueno, Está se al ve revés, bien, ¿verdad? sí, sí, se ve bien, y aparte de velocidad, pero bueno, la del inyector se ve bien, Ujú. la del inyector se ve bien, pero la de la chispa se ve volteada. Sí, de antemano, muchos sistemas trabajan con, bueno, cómo te comentaré? Sí, en vez de tener un control negativo las bobinas, en las motocicletas tenemos el control positivo. O sea, Positivo, sí, entonces aquí la señal es como lo acabas de mencionar, está al revés. claro. Y para ello, lo que emite la computadora de las motocicletas es un pulso de voltaje que llega a la bobina y genera esta señal. Y como lo acabas de mencionar, se ve al revés. Entonces, por ahí con otro compañero, cuando vimos estas señales de otras motos y decía, oye, está mal tu señal, ¿por qué? No, si está bien, pues está jalando bien la motocicleta, nomás te lo estoy mostrando para que la veas y me digas, ¿no? Y ya lo ve mi compañero y me dice, oye, está al revés. Ah, exactamente, ya te diste cuenta que está al revés. ¿Por qué está al revés? Porque en los vehículos la señal es control negativo y en Negativo. motocicletas es control positivo, ¿sale? Entonces, para que lleguen a visualizar esto, vas a observar esto al revés, como acaba de mencionarlo Carlitos, por lo que le decía yo, Carlos, chécale cómo está mi sistema y dice Carlitos, no, está trabajando al revés, ¿no? Está trabajando bien, Sí. nada más que la señal es Y invertida. bueno, y para los que se pongan complicados en ese tema, hay osciloscopios que tienen la opción para voltear la señal. Así es. Eso ya es tema de otro. Sí, ya sería osciloscopio en este caso. Claro, Y ojo, señores, con el osciloscopio también, en algunas motocicletas que tenemos un difícil acceso o un laborioso acceso hacia las bujías, es recomendable utilizar el osciloscopio para determinar el fallo por parte de las bujías. Eh, Carlos es muy hábil en ese tema y él podría decirnos si esta bujía está mal o está bien calibrada, si ya tiene desgaste o tiene fugas de corriente, ¿verdad, Carlos? Con esta sí, simple señal nos podría decir eso y más, ¿sale? Hasta la misma compresión nos podría decir. Pero en este caso, pues tenemos tres señales, bueno, dos señales que nos estarían advirtiendo el fallo del motor que tenga poca compresión. Entonces ya nos estaría dando una señal tanto MAP como en este caso, chispa, la chispa, así es. La claro. inyección no tanto, la inyección aquí sería observar lo que es el circuito largo y corto, ¿no? En este caso, cómo se Es que amplía. en el tema de la inyección, lo importante es ver el ancho de lo que se mantiene abierto el pulso, que Ujú. vendría siendo la línea de abajo, que esos son los milisegundos que se mantiene abierto el inyector, más que el pico de extratensión que es cuando se cierra Estamos hablando, ay, de la línea amarilla. sí, sí, la línea varía en la parte de abajo. Ajá, ajá, eso es Perfecto, como la parte más importante de revisar de ese diagrama. muy bien. Permítame tantito. Alguien está aquí. Alguien está aquí moviéndole mi celular. Chingados, no soy yo.
Perfecto, muy bien, vamos de nuevo, ya está, listo, ya tengo otra vez acceso. Va de nuevo, ya está, ahí está. Ah, fui yo, perdón, fui yo el que le movió ahí el dedo que mueve la cuna, ya no es mano, aquí es dedo que mueve la cuna. Perfecto, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Señor Carlos, decía Sí, esto, ¿no? profesor. Este es el tiempo, ¿vale? Que lo estoy circulando. Está ahí sí. Este es el Claro, tiempo. eso es lo importante de revisar, porque si eso, tanto si está muy largo o está muy corto, también va a ser que haya menos combustible o que haya más combustible en la moto. Por ¿Sí? ende, puede llevar a un punto tanto del MAF que esté malo, de las chispas o de muchas otras cosas que estén afectando también. Ujú, muy bien, pero no se preocupen, este tema también lo vamos a tomar con el profesor Luis sobre el tema de motocicletas y estos parámetros que vamos a seguir viendo en motocicletas para que nos lo vaya también digiriendo más el profesor en el tema de osciloscopio, ¿no? De eso Así es. no se preocupen porque tenemos mucha tela de donde cortar. Muy bien, jóvenes, muy bien, señores. Aquí seguimos adelante. Entonces, vámonos al siguiente sensor. ¿Sale? No hay que olvidarnos de más sensores. ¿Sale? Estos sensores nos podemos de ir 2, 3 clases con un solo sensor porque es muy amplio su funcionalidad, ¿no? Su funcionamiento. Y más en este sensor MAP, que es ese prácticamente el de las batallas, el que prácticamente determina decirle a la computadora la cantidad de sitio que entró. Entonces, si este sensor está deteriorado, está dañado, su línea no está como debiera de ser, pues la computadora va a tomar decisiones con lo que le puede enviar este sensor. Y entre ellos, si determina por parte del sensor que debe de incrementar el combustible, lo hace. Si determina que por parte del sensor le va a quitar combustible, lo va a hacer la computadora. No va a decir quién o para qué, ¿no? Muy bien. Otro sensor también de los cuales estamos ponerle mucha atención es el sensor de posición del acelerador. Y aquí lo observamos. Este sensor, comentaba Luis, este sensor en algunas máquinas, en algunas motocicletas, viene compuesto o viene con el término híbrido. Bueno, algunos sensores nosotros conocemos como compuestos, otros como híbridos, aquí lo acabo de mencionar. Y estos sensores van a venir, o combinados, van a venir. Para revisar un sensor TPS, pues aquí nos está mostrando que es un potenciómetro. Es una resistencia variable y pertenece a la familia de los potenciómetros, donde si observamos tenemos 3 líneas. La línea que va hacia la Tierra, la línea que va a emitir la señal de acuerdo a donde se coloque el cursor o la escobilla de contacto, y por el otro lado la alimentación que va a venir de la computadora. En esta resistencia variable, recuerda que esta resistencia variable va a venir colocada, ¿sale? En el eje de la mariposa de aceleración, también conocida como placa obturadora. Ahí va a venir colocado este sensor, opuesto al mecanismo, ¿sí?, de movimiento de la mariposa de aceleración. Recuerda que por un lado tenemos lo que es el accionamiento, puede ser por medio de chicote, puede ser por medio electrónico. Ya hoy en día ya tenemos motores en estos dispositivos. Y del otro lado vamos a tener al famosísimo TPS de nuestro cuerpo de aceleración. Como te menciono, ya los hay actualmente electrónicos, cuerpos de aceleración. Entonces vamos a tener un sensor TPS. Y bueno, lo que debemos de registrar en este tipo de sensores es la siguiente imagen, ¿sale? De acuerdo al voltaje que vamos a tener, y observamos rápidamente que de acuerdo a la calibración que el fabricante le dio, ¿sale? Porque no todos los sensores tienen la misma calibración. Unos pueden ser rangos un poco altos, por arriba de los 800 a 1 volt, aproximadamente de los 800 milivolts a 1 volt, como pueden ser rangos bajos, de los 400 a los 600, por ahí debe haber algunos rangos similares. Entonces, eso va a depender mucho del fabricante o de la moto, la cilindrada o especificaciones del mismo fabricante de la motocicleta.
Pero esto tiene que ver mucho con lo que nosotros llegamos a veces a mover al llamado tope mecánico. Ojo, señores, si nosotros llegamos a mover a nuestro tope mecánico, vamos a poder manipular al TPS, ¿sale? Y enviar una señal que no pueda proporcionar de veras la cantidad de apertura que tenga nuestro eje o nuestra mariposa. Por consecuencia, podemos emitir o enviar una señal errónea a la computadora diciéndole que estás acelerando, comentándole que tienes una posición mientras no es así. Entonces, yo lo que siempre sugiero es que a los topes mecánicos, la gran mayoría vienen sellados, vienen tapados, vienen marcados, vienen hasta bloqueados con pegamento especial para que no los manipules. Y muchos nos hemos dado la tarea, y digo muchos nos hemos dado la tarea, de moverles tantito, ¿no? Para poder corregir algunas fallas en ese momento. Pero en este sensor, ¿qué prueba le podemos hacer? Bueno, puedes hacerlo con el tester, comentaba el señor Luis hace un momento, el multitester, el multímetro aquí en México, este aparato que podemos utilizarlo en varias escalas. En este caso, vamos a hacer la primera prueba al sensor directamente a él. ¿Qué vas a hacer? Puedes retirarlo del cuerpo de aceleración o no lo puedes retirar del cuerpo de aceleración. Eso va a depender qué tan acceso tengas a él, porque como comentaba hace un momento, hay elementos, hay sensores, hay accesorios, hay sensores actuadores que vamos a poder tenerlos a la mano y hay unos que van a estar literalmente escondidos en el motor. Entonces, para tener acceso a él, hay una serie de quitar, poner, a hacer a un lado, cables, componentes, tapas, piezas del mismo motocicleta, tapas, los famosos encarenados, hay que retirarlos para tener acceso a estos componentes. Si lo tienes a la mano, pues ahí lo vas a hacer, y si no, pues hay que buscar la forma. Lo primero que siempre yo lo hago es literalmente revisar la resistencia que existe entre punta y punta, o sea, la resistencia total de este potenciómetro. ¿Qué tengo que hacer? Pues en algunos sensores vienen numerados con sus respectivos números o vienen, como en este caso, vienen con sus letras de acuerdo a la funcionalidad de él, en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la letra número E, o en algunos dicen que el número 1, vamos a colocar la punta negativa o la punta positiva. Recuerda que para la resistencia, con los multímetros, no, pues no debemos tener un circuito a menos que esté protegido por un rectificador de flujo. Solamente es cuando vas a tener que utilizar la punta adecuada. Mientras no haya un rectificador de flujo, vas a ponerlo positivo aquí o negativo aquí. Y del otro lado, a la punta número 3, en algunos sensores, vas a colocar la punta opuesta. Y vas a seleccionar en tu tester la opción de ohms. ¿Qué escala puedes comenzar? Puedes comenzar con 200 ohms, te puedes ir a 2 kilo ohms, te puedes ir a 20 kilo ohms, y de acuerdo a ello, pues vas a empezar a leer la resistencia total de nuestro potenciómetro. Si observas que se encuentra una resistencia promedio, podemos tener una resistencia entre 5 o hasta 6 kilo ohms aproximadamente. Entonces, ahí lo va a salir de 5 a 6 kilo ohms aproximadamente la resistencia total de nuestro potenciómetro que lo va a tener. Ahora, un cable, el que quieras, el 1 o el 3, lo dejas en esa posición de nuestro tester y uno de ellos lo vas a colocar en el centro. O sea, vas a observar que de acuerdo a cómo se encuentre nuestro potenciómetro y en la misma escala donde encontraste la resistencia alta o resistencia baja, ahí lo vas a dejar y vas a colocar, si dejaste aquí el negativo, aquí vas a poner positivo y vas a observar ahora o bien una resistencia cercana a la total, ¿sale? Cercana a la total o una resistencia muy, muy baja, ¿sale? A esa resistencia que tenía casualmente total. O sea, puede ser aproximadamente, como mínimo, puedes tener 500 ohms, como mínimo. Como máximo,
Si era de 5 kilos, pues aproximadamente vas a tener como 4.80, 4.70 por mediano más o menos la latencia que vas a tener, de acuerdo a dónde se encuentre nuestro cursor. Si en este caso el cursor no está siendo manipulado, pues vas a observar, si lo encontraste con 500 ohms, lo que vas a hacer es manipular el eje y debes ir observando que la resistencia debe ir cambiando progresivamente. No debe haber ningún salto desde la resistencia mínima hasta la máxima, o sea, hasta el tope donde llegue el cursor. Entonces, si tenía un total de 5 kiloohms y te estoy mencionando que puedes llegar hasta 4.5 kiloohms, hasta ahí hasta ahí debe de llegar aproximadamente 4.5 kiloohms. Desde 500 hasta 4.5 kiloohms. Referido a ello, debe haber un aumento de resistencia sin ningún sobresalto. En caso que hubiera un sobresalto, eso significa que nuestra pista de nuestro potenciómetro está dañada. ¿Sale? Ese es en el caso de revisarlo con la resistencia del tester. Si lo vas a revisar con la escala de voltaje, tienes que tener conectado el sensor, en algunos casos vas a tener conectado directamente ¿a dónde? A la computadora de la motocicleta. Volvamos al diagrama eléctrico de la Kawasaki. ¿Ya observaste el sensor del acelerador? ¿Recuerdas el cable R con Y y el cable GY? Van conectados directamente a la computadora. Uno lo alimenta de tierra y el otro lo alimenta de corriente. Y por el cable Y diagonal G va a entrar lo que es, o va a salir, más bien dicho, va a salir el voltaje de referencia para nuestra computadora, determinando a decirle dónde se encuentra la placa obturadora de nuestro motor. Entonces, si lo vas a hacer por medio del voltaje, la recomendación es que utilices el mismo voltaje que está utilizando la computadora para determinar dónde se encuentra. Como yo mencionaba hace un momento, algunas computadoras van a referirse a este voltaje entre 0.450 volts o máximo 0.75 milivolts aproximadamente. Y otros sistemas de estas motocicletas vamos a tener voltajes de 0.650 hasta 1 volt aproximadamente. Eso se manejan con voltajes altos. En este caso, cuando el TPS se encuentra en estado, en posición, ¿cómo se llama? Esta posición, posición de reposo del potenciómetro, es cuando va a tener estos voltajes. Cuando tú los manipulas, es observar que este voltaje se va a ir incrementando hasta llegar cercanamente al voltaje de alimentación. Si el voltaje de alimentación fue de 5, se va a acercar a 4.8, 4.9 aproximadamente cuando estés aceleración total. Entonces ahí es donde debemos observar que no haya ni un sobresalto de alimentación en el sensor, sale tanto en ascendente como en descendente. ¿Sale? La imagen misma que la que vimos anteriormente, ¿sale? Ya me pasa la imagen nuevamente, en la parte de abajo no lo puede mencionar. En este caso, si observamos, dice que está ahorita este sensor, está en 0.68 volts y conforme tú vas acelerando, tú debes de ir esto gradualmente viendo. No debe de haber alguna imperfección o alguna caída o alguna subida en esta prueba de nuestro sensor. ¿Y hasta dónde va a llegar? Pues hasta el punto máximo donde, como mencionó hace un momento, cuando has acelerado totalmente. Y aquí nos menciona que está, como te mencionaba, está cercano a los 5 volts. Puede estar en 4.8, 4.9 volts aproximadamente. En este caso, cuando es alimentado por 5 volts, nuestro sensor. Y si observamos en la parte de abajo,
nos va a mencionar sobre la posición completamente cerrada, nos puede manejar grados de apertura como la posición completamente abierta, igualmente grados de apertura total de nuestra mariposa en el tema de lo mecánico. En el tema de lo eléctrico debemos de observar este lineamiento. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, señores? Profesor, disculpe, en una moto, cuando falla el TPS, por ejemplo, se rompió o está rota la pista, ¿no? Y ya uno lo ve que cuando hace la prueba que usted está mencionando, va abriendo, tiene que ir gradualmente, se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué falla origina eso en la moto? En muchos vehículos, cuando sucede esto, vas a tener lo que es un retraso de la aceleración. O sea, aceleras y como que la motocicleta le faltara cierta fuerza y tú ya pasaste esa parte dañada y luego va a responder la motocicleta, lo que se conoce como brincoteo o pérdida de potencia intermitentemente, pérdida de potencia intermitentemente. Y pues se va a establecer el código y va a estar activo, te voy a mencionar código activo en la motocicleta. Es raro en algunas motocicletas cuando definitivamente la computadora deja de usar al TPS y se dedica solamente a usar al map. Hay opciones de acuerdo a, como te mencionaba hace un momento, la tecnología en la computadora. Entonces, hay veces que la computadora, de acuerdo a la señal que está emitiendo, y si es errónea, va a deslindarse de ese sensor, o sea, no lo usa. ¿A quién usa? Al sensor MAP. ¿Y qué sucede ahí cuando utiliza la pura señal sensor MAP? Que la respuesta de aceleración es lenta, no es rápida. A veces llega a suceder eso, que cuando está dañando el sensor TPS, la respuesta de la aceleración es lenta. Llega a suceder eso, ¿eh? Aceleras y como que el motor le cuesta trabajo acelerar y acelera, pero progresivamente. No acelera como si el sensor TPS estuviera ahí leyéndolo. No sé si recordarás que en la medición indirecta del aire, utilizaban algunos motores el sensor de TPS. ¿Para qué? Para que la respuesta sea inmediata. La entrega de gasolina sea más rápida. Entonces, la entrega de gasolina es rápida y está leyendo la cantidad de aire, pues ambas señales le están sugiriendo a la computadora o le están enviando a la computadora, sale en qué momento debe de suministrar el combustible y por cuánto tiempo, con las dos señales. Pero si te falta una, en el caso del TPS, la respuesta va a ser lenta. ¿Sale? Ojo con ello. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, yo, profe, le iba a hacer una consulta. Los TPS, obviamente usted ya me dijo que no son regulados, pero ¿vienen con alguna regulación aparte del trinquete o del tope mecánico? Vienen Mm, bueno, de fábrica. o son fijos. Es que hay algunos que vienen a donde se enganchan Ya con te un entendí, ojo. ya te entendí. Sí, algunos vienen ya fijos y Ya, algunos tenemos que ajustarlos. O sea, esa era mi ese pregunta. sí. En el caso, mencionaba hace un momento Luis, ¿no? En el caso de las R15, ese viene fijo. Sí, porque si lo Ujú. manipulas, tú lo manipulas, sale, vas a perder el orificio de conducción de aire para el MAP. Esa es en el caso de estos sensores híbridos. En el caso de sensores que son totalmente una sola unidad, estos sensores, estos TPS, sí pueden tener fijos y pueden ser Regulados. ajustables, regulados, o sea, Ya, los puedes ajustables. regular tú. Sí, eso sí lo puedes ajustar Ujú. tú. Sí se encuentra el ojillo que tú comentas. O sea, en vez de ser un orificio circular, es un orificio de forma oblicua, o sea, que permite moverlo. Claro. Sí ha pasado. En este caso, como te mencionaba, un caso típico fue el de la Yamaha, de la Yamaha no, fue de un TPS de Kawasaki,
que me pasó, y me pasó en la Itálica 250BX. Esa motocicleta le cambiaron un TPS, le cambiaron un cuerpo de aceleración, ¿sale? No hicieron los ajustes requeridos y la motocicleta andaba fallando muy, muy mal, muy fea esa Sí, motocicleta. eso mismo era mi pregunta, porque para uno regular el TPS, uno tiene que tener el valor del manual o el valor de fábrica para saber en qué voltaje o en qué resistencia debería quedar el TPS. Así es, así es. En este caso, como te mencionaba, yo me refería a esta lectura directamente, pero por medio del manual, y en él me decía que debería dejarlo entre 700 milivolts mínimo hasta 800, 900 milivolts máximo. Ujú. Pues por lo dejé como 700, 750 milivolts. Ahí lo dejé, pero sí me decía que la mariposa de aceleración estuviera totalmente cerrada, Totalmente cerrada. totalmente cerrada. ¿Y qué fue mi sorpresa? Que la mariposa de aceleración estaba abierta, parcialmente abierta. Entonces tú lo ajustabas, sale al voltaje que te pedía y no me daba, y no me daba. Digo, chale, muy alto el voltaje. No, no, pues no me daba. Entonces, consulto el manual, sale, y en una del ajuste del TPS me dice, mariposa de acción totalmente cerrada. Y me observo la mariposa de aceleración, la veo abierta, la quité, la pongo a contraluz y totalmente se veía la luz. Dije, no, a ver, vamos a ver, ¿qué le movieron? Le voy cerrando, le voy cerrando, le voy cerrando. Ahí me pasé tantito, ya le rezo tantito, 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 donde se sintiera que no se traba, pero está totalmente Claro. cerrado. Dije, ahí se quedó. O sea, ahí sí fue un medio mecánico, ¿no? Porque creo que se establece entre el tope mecánico del tornillo ajuste por medio del mecanismo, creo que es 0.0005 milésimas de pulgada. O sea, una hoja de papel debe de entrar, ¿sale? Entre lo que es el tope y el mecanismo de descanso de la mariposa. Entonces, ahí lo ajusté y ahí quedó. Y ya con eso pude calibrar, pude ajustar, ¿sale? El TPS, y ya cuando ajustó, dije, de aquí soy, ya quedó, arranco la motocicleta, mira, todos los males desaparecieron y el sensor MAP empezó a trabajar bien. O sea, hace un momento viste el oscilograma, ¿no? El Porque, oscilograma, claro, sí, sí sí, se veía parejito. sí se ve parejito, porque antes tenía otra variación, o sea, ese sí no le pude tomar foto ni pude tomarle captura de pantalla, y eso fue porque Claro. estábamos en chinga ese día, estábamos en chinga queriendo sacar la falla. Sí, no, sí, Ya. te enredas, te metes con estos motores, híjole, da hasta miedo dónde te has metido. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por ahí? Sí, profesor, una consulta. Sí. Usted que también conoce la valla, en una oportunidad estaban dando un curso, dieron, ¿no? De capacitación, y dijo el instructor de que no debería sacarse, cuando se lava el cuerpo acelerador, no se debe sacar el TPS, porque ni el TPS ni el MAP, porque eso vienen separados, pues, ¿no? El TPS viene separado el MAP, no deben sacarlo, dijo, porque si lo sacaban para lavar el cuerpo acelerador, se descalibraba y ya no llegaba a trabajar igual. Y en una oportunidad yo lo saqué, pues, ¿no? Lo desarmé todo, lo saqué. Antes cuando yo lo prendí, agarraba mínimo parejo, ¿eh? Pero cuando yo lo saqué, lo limpié, lo lavé, todo, lo volví a armar, la moto tú prendías, arrancaba normal, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la segunda prendida ya no debería acelerarse ya, ¿verdad? Ya no debe acelerarse. No, Esa debe no, se tener. aceleraba. Se llevaba a 4000, pum, bajaba a 2000, a 1800 de trabajo. Estando caliente ya. Cerrabas el contacto, prendías, arrancabas, subía hasta 3000 RPM, después bajaba a 1800. Así se quedó. No, entonces ahí quedó efectivamente lo que comentamos con Carlos, ¿no? Luis, sí hay que tener en cuenta la calibración. No Y, solamente me ha pasado en esas motos, en las Bayash, también me ha pasado en esta motocicleta de la línea Honda. profe, Ujú. no, lo escucho. Así. Y entonces, Bayash, Yamaha, en los anteriores modelos,
¿sale? Tenían sistemas o tenían todavía sistemas TPS que tú podías mover un mecanismo interno en esos modelos. Entonces todavía podías ajustar. En el caso de Bayash, el instructor lo que no te mencionó es que no hay parámetros relacionados con esa motocicleta. Yo lo que siempre recomiendo, antes de bajar, ¿sale? Yo les digo a los chavos, yo les digo a la gente, mira, antes de que bajes el cuerpo de aceleración, ponte a leer los valores. O sea, léete el valor que tiene de alimentación el TPS, el valor que tiene de registro de salida del TPS, o sea, la señal que limita la computadora, y en un papelito dicen por ahí, anótalo, lo guardas, ¿sale? ¿Ya lo hiciste? Bueno, lo desmontas, ahora chécale resistencia, ¿dónde lo tienes? ¿Sale? Checas el voltaje, checa resistencia. Dos valores de los cuales los dos valores deben de regresar a como estaban o cercanos para que no tengas el problema. Entonces, es lo que yo les digo a los jóvenes, las personas que cuando hagan eso, en el caso de que se avientan a lavar sus cuerpos de aceleración, ¿sale? Se quieren ahorrar una lanita y es porque ya desarmaron toda la moto y dicen ellos, pues bueno, lo voy a lavar, bueno, pero haz lo que te comento, porque si no, no vas a poderlo ajustar. Pero usted sí lo va a poder, Otro, yo sí lo voy a poder ajustar. otro tema también, profe, respecto a eso del lavado, que tienen que tener en cuenta de que el TPS es de carbón Ah, sí, y cierto. los líquidos para lavar los limpiacarburador o los líquidos que tienen son para sacar el carbón. Así es, efectivamente. Y si ese líquido le entra al sensor TPS, ¿qué va a pasar? Pues se va a diluir el carbón y se va a dañar el TPS. Lo que dice que Luis Carlos es que él literalmente quitó esas piezas para evitar ese problema. Pero el Claro, problema resultó que a la hora de colocarlos, entonces, Luis, yo lo que recomiendo es que siempre revises cuando lo desinstales, dónde se encuentra, o mínimo checarle la resistencia, ¿sale? ¿Dónde se encuentra la resistencia entre el cursor y la resistencia total? ¿Dónde se encuentra el cursor? Y volverlo a dejar mínimo cercano o si se puede, tal cual como estaba, porque es lo que se debe de hacer. Entonces, Bayash sí se puede ajustar. Tengo entendido que sí se pueden ajustar los TPS, ¿eh? Muy bien, señores, esta comunicación se va a cortar. Nos vemos el día lunes de la semana que viene. Esta información se las voy a hacer llegar y no se espanten, mañana los videos van a estar en línea con el profesor Luis. Así es que hasta mañana, bonita noche a todos, cuídense y nos buenas vemos noches. el lunes. Buenas Muchas noches a gracias. todos. Buenas noches, Buenas noches, muchas profe, que gracias. esté muy Gracias, bien. compañeros. Hasta luego. Cuídense. Bye, bye.